Continuando con el consultorio de la Buena Vida, esta mañana nos acompaña la doctora Gracia Zuviría. Ella es médica ginecóloga, trabaja en el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas. UNFPA son las siglas, United Nations Fund, en fin, es el acrónimo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la hemos convocado para que nos cuente cómo estamos en la región, pero sobre todo cómo estamos en nuestro país con respecto al embarazo adolescente. Cuando hablamos de salud sexual reproductiva de un país, estamos hablando de las condiciones que tienen que ver alrededor de la vida de una mujer en edad fértil para que tenga un buen embarazo antes, durante y después de que se haya dado este. El embarazo adolescente es un problema de salud pública que tiene que ser atendido, y la mejor manera de lograr una resolución de esta problemática es trabajando en la prevención. Y para trabajar en prevención tenemos que trabajar desde temprana edad y con las familias. La educación es parte importante de las estrategias para disminuir la cantidad de embarazos adolescentes, que en nuestro medio cada vez son más. Las cifras al 2014 con respecto a otros años han sido realmente incrementadas de una manera alarmante. Para eso tenemos a la doctora Gracia Zuviría, quien nos va a contar desde la perspectiva poblacional cómo es que estamos en el Perú y qué podemos hacer para ayudar a todas estas niñas, a todas estas jóvenes mujeres a evitar un embarazo adolescente y no ver frustrada así su salud y su posibilidad de desarrollo. Gracias. Bienvenida al programa, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación, porque yo creo que es importante que se escuche a las autoridades que velan pues por la salud y el desarrollo de las personas y de la población, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, y me parece muy interesante que un programa como el que conduces esté tomando interés en temas como este, ¿no? Sí, el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública. ¿Por qué es considerado un embarazo de alto riesgo? Bueno, yo creo que hay que enfocarlo desde dos puntos de vista, ¿no? Uno es el punto de vista médico, que los riesgos que conlleva tanto a la madre como al niño y las consecuencias que tiene esto, y otro es el aspecto social que tiene el embarazo. Y yo me permitiría añadir también que no solamente es un tema de las mujeres, porque también hay un adolescente mayormente embarazador, llamo yo, evidentemente, ¿no? Hay un hombre que está involucrado en esto y que generalmente lo dejamos como de lado, y creo que tenemos que también involucrarlo en el problema y en la solución. Como mencionaba, el embarazo en adolescentes yo lo abarcaría desde dos aspectos, ¿no? Un primer aspecto que podremos abarcar el tema de físico, si se quiere, ¿no? Corporal y todo eso. Corporal, ¿no? Y los problemas que puede tener. Se define como el embarazo en adolescentes, el que ocurre en niñas menores de 19 años. Sin embargo, también acá tenemos que tener en cuenta que los riesgos para la salud se relacionan sobre todo en aquellas, mientras más temprano ocurre el embarazo, ¿no? Sobre todo en menores de 15, de repente allí podemos encontrar algunos problemas relacionados al embarazo en sí, ¿no? Pero también en general, por ejemplo, que pueden ser hipertensión inducida por la gestación, hemorragias, mayor frecuencia cesárea porque la pelvis de la niña no está desarrollada y entonces puede tener problemas para el parto. Yo diría que eso puede encontrarse una mayor prevalencia con respecto a las pares más desarrolladas o mayores de edad. Pero en general el problema fuerte a mí me parece que está sobre todo en las consecuencias de posibilidades de desarrollo que tiene esta niña cuando ocurre un embarazo temprano. Probablemente esta niña no va a terminar la escuela. Estudios en el Perú demuestran que solamente el 10% de las que abandonan la escuela vuelven a retomar los estudios. Lo perdí, ¿no? lo dejado. Lo dejado, ¿no? Entonces, o son niñas que van a entrar con mucha desventaja al mundo laboral porque no han podido generar la experiencia que deberían desarrollar para tener mejores opciones de trabajo, ¿no? Mucha gente no tiene clara la idea de lo importante y trascendente que resulta la población femenina para el desarrollo de nuestro país.
¿no es cierto? Tenemos una cantidad de niñas y adolescentes que van a ser ese famoso bono demográfico, van a ser jóvenes, adultas con capacidad de producción que por una cuestión de embarazo adolescente van a ver pues truncadas esas posibilidades de desarrollo personal y luego de desarrollo nacional, ¿no? ¿Cómo estamos en el Perú en esto? Mira, la prevalencia de embarazo en adolescentes, de acuerdo a la última encuesta nacional de demografía y salud, menciona que hay un 14% de embarazos entre toda la población adolescente. Es decir, de 100 adolescentes, 14 ya están embarazados, han sido madres. Si nos comparamos con otros países de la región, podríamos decir que no estamos tan mal, pero este promedio nacional esconde grandes diferencias. Por ejemplo, en la selva hay regiones como Loreto que tiene... está por encima del 25% de la prevalencia de embarazo en adolescentes, ¿no? O regiones como el norte del país, que Tumbes, Piura, que en los últimos años está incrementándose de una manera muy importante. Lima también se está incrementando en el embarazo en adolescente. En Lima tenemos el 30% de la población, ¿no? Entonces, en Lima, por ejemplo, en los últimos años está sostenidamente incrementándose 1 o 2%, que puede parecer poco, sí, pero en números absolutos es importantísimo. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, por ejemplo, en el 2013 han nacido cerca de 55.000, han habido 55.000 recién nacidos de madres adolescentes. Y han habido 1.100, y un poquito más de repente, niños que han nacido de madres de menores de 15 años. O sea que cada día están naciendo 3 niños de madres de menores de 15 años. Y cada día nacen como 150 niños de menores de 19 años. O sea, no es una... Y estos son niños que tienen mayor riesgo al nacer, de ser prematuros, de tener bajo peso al nacer. Son niños que probablemente no van a recibir lactancia materna como deberían. En un futuro son niños que tienen mayor riesgo de desnutrición y de anemia. E incluso algunos estudios en Estados Unidos han demostrado que estos niños, cuando crecen, pueden tener riesgo de menor rendición escolar, incluso problemas con la justicia. Efectivamente. Entonces, es una cadena que creo que tenemos que comenzar a mirar en toda su dimensión. En la verdadera dimensión. La verdadera dimensión que tiene un embarazo en adolescentes y que es muy posible de prevenir. Tenemos un Facebook que quiero presentarte para ver de qué se trata. El hijo de una madre adolescente puede presentar trastornos del desarrollo, ¿y de qué tipo? Yulisa Delgado. Bueno, es parte de esa carga de enfermedad a futuro, ¿no? Sí, o sea, yo, como le digo, hay cuestiones físicas, clínicas, digamos, problemas, pero el impacto social, que a veces no necesariamente es el que miramos y medimos, tiene estas dimensiones. ¿Por qué? Porque un adolescente no solamente puede, sobre todo, como he mencionado tempranamente, físicamente no necesariamente está desarrollado. Así es. Pero uno puede tener, digamos, estar desarrollado físicamente, pero el problema principal, yo creo es que es la madurez emocional que puede tener una adolescente al ser madre. Nosotros podríamos pensar simplemente que un adolescente madura cuando tiene un niño en los brazos. Sí, eso es lo que se podría creer. Pero... Uno se podría creer. Y hemos hecho estudios de por qué, por ejemplo, una adolescente se embaraza de nuevo. ¿Por qué no usa un método anticonceptivo? ¿No? Porque esta adolescente ha tenido de repente contacto con el sistema de salud, le han dado la información, pero su manera de pensar sigue siendo la de un adolescente. Efectivamente. Entonces, no podemos esperar que porque tiene un niño en los brazos, inmediatamente se le prende un chip y comience a ser responsable, a tener toda lo que se espera que deba tener una madre. Alguna vez conversamos de esto ya en otro contexto y mencionaste algo que a mí se me ha quedado grabado hasta ahora, cuando hablamos de mortalidad materna, ¿no? En el adolescente, las principales causas de mortalidad materna en proporción se parecen mucho a las de la mujer adulta, pero cambian algunas cifras. ¿Podrías darnos algunos avances de esto para demostrar que todas estas causas de mortalidad materna en la mamá adolescente podrían ser corregidas con cambios básicamente simples y sencillos, pero que hay que ejecutarlos con constancia? Bueno, sí, si bien en los últimos estudios, hace poco salió un estudio publicado a nivel mundial, ¿no? Que si había mayor mortalidad,
no se ha demostrado que haya mayor mortalidad materna, ¿no? Pero sí la causalidad, como tú mencionas, es diferente, es decir, las causas por las cuales las adolescentes mueren. En la adolescente hay mayor riesgo de repente de hipertensión inducida en el embarazo dentro de las causas directas, es decir, asociadas al embarazo. Pero una cosa que nos llamó mucho la atención, de acuerdo a los datos del Perú, es que la primera causa de muerte materna indirecta, es decir, que no necesariamente se asocia al proceso de la gestación, es el suicidio en embarazo, en adolescentes. ¿Por qué? Sí, suicidio y aborto. Porque eso da cuenta de que son embarazos que no estaban planeados, ni deseados. De hecho, sí, la infografía que me has traído refleja también esto cuando hablamos de planeamiento, suicidios y abortos. Qué bárbaro. Porque si uno ve los datos, el 70% de los embarazos en las adolescentes era un embarazo no planeado. Incluso hay un 10% de adolescentes que dice que ya no quiere tener más hijos, nunca más en su vida. O sea, ya son adolescentes madres que se están yendo por el segundo embarazo, ¿no? Y se vuelven a embarazar. Entonces, y son embarazos no planeados. No deseados. O sea, solamente hay un 30% que sí, yo lo deseaba en ese momento. ¿Qué porcentaje de estos embarazos adolescentes, antes de darle paso al Facebook, son producto de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, de violencia en general? Mira, no tenemos un dato exacto, pero lo que sí te puedo referir así con cierta certeza, es que la mayoría de los embarazos en menores de 15, y te hablo de la mayoría, cerca del 90%, hay un estudio en el Instituto Materno Perinatal que da cuenta que el 90% de los embarazos en menores de 15 estaban asociados a un proceso de violencia sexual. De violencia sexual. ¿No? Por eso es que cuando tú revisas las cifras de mujeres, de niñas embarazadas, son 15%, ¿no? Pero cuando ves los adolescentes de la misma edad, entre los 15 y los 19 años, 1% nomás son papás. O sea, los hombres son menos papás en porcentaje que las mujeres. Eso significa que detrás de un embarazo adolescente no necesariamente hay un varón adolescente. A ver, ¿De alguna manera? Creo sí, pero creo que vamos a analizar esta situación porque sí me parece importante aclarar. Por favor. La mayoría de los embarazos en adolescentes sí se da, o sea, en el grupo de 18 y 19 años, que son donde está la gran mayoría, sí se debe a relaciones consentidas. Y probablemente sí se deba a relaciones entre adolescentes o algunos años un poco mayor que esta adolescente. El problema de abuso sexual sí se da en los embarazos que ocurren en más jóvenes. Sí. Y me permito aclarar esto. ¿Por qué? Porque durante un tiempo hemos tenido una ley, ¿no? Que a Dios gracias ya se revirtió esto, en el que categorizaba todos los embarazos y todas las relaciones sexuales como si fuesen producto de abuso. Y yo creo que eso no es así. Eso no es así, no, correcto. ¿no? Qué y bueno más que bien, lo mencionas. creo que lo que sí está ocurriendo es que en muchos aspectos no estamos asumiendo a real cabalidad, con todo el conocimiento de causa, de que los adolescentes son sexualmente activos. Totalmente, ¿no? Claro. Y no estamos como Estado dando las respuestas que deberían darse a esta situación. Bueno, ya conocemos el panorama, ya conocemos la situación, la gente tiene una idea más o menos clara de lo que es el diagnóstico situacional del embarazo adolescente. Vamos a hablar de las soluciones. Antes le vamos a dar paso a este Facebook y quiero que nos cuentes cuáles son las medidas más efectivas vistas en países que pueden tener un panorama como el nuestro, Gracia. ¿De qué manera podría evitarse un nuevo embarazo? ¿Es adecuado incentivarlos al uso de la píldora? Roxana Flores. Bueno, aprovechemos la pregunta de Roxana para darle paso a las estrategias. Claro. Mire, yo creo que es clave lo que esta persona está preguntando, ¿no? Porque el embarazo en adolescente es prevenible. Muchos países, por ejemplo, estaba leyendo un artículo que salió, una manifestación del el CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que da cuenta de que por primera vez Estados Unidos en los últimos 20 años ha demostrado un descenso en la prevalencia de embarazo en adolescentes. Estados Unidos era el país desarrollado con la prevalencia más alta a nivel mundial, ¿no? Entre los países desarrollados.
Y ellos comenzaron desde hace un tiempo, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y ¿qué es lo que la evidencia te demuestra? Hay 3 medidas que, no por separado, sino las 3 se tienen que dar en conjunto. Una sola no funciona. Empecemos. Uno es educación de calidad. O sea, una educación que promueva que el alumno quiera y que vea que esta educación le va a servir para el futuro. Correcto. Y cuando hablo de educación de calidad, incluyo acá la educación sexual, integral y de calidad también. No solamente... No, es de verdad. De verdad, en la que se hable de todo, ¿no? Segundo, acceso a opciones anticonceptivas. Correcto. Acceso a información y a métodos anticonceptivos. Efectivamente. Y un tercer punto es el desarrollo de habilidades sociales. Es decir, este adolescente debe encontrar, ¿no?, espacios donde pueda desarrollar su autoestima, donde pueda desarrollar cuestiones artísticas, de deporte, es decir, donde participe la familia, el gobierno local, su entorno inmediato, es decir, donde pueda él desarrollarse también como individuo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tuvo una época del ABC durante un gobierno conservador, que el ABC era abstinencia, sé fiel y el uso del condón. Y el mismo Congreso norteamericano condujo una investigación en que demostró que esto no estaba siendo efectivo, y eso fue un punto de quiebre para que hubiera un cambio en la política. Entonces, nosotros todavía estamos lejos. ¿En qué parte estamos? Pero se puede concretar. No, yo creo que sí, creo que hay esfuerzos, pero como que hay avances y retrocesos. A veces cuesta tomar una decisión, pero yo creo que es importante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Han habido esfuerzos importantes. El gobierno ha aprobado un plan multisectorial de prevención del embarazo en adolescentes, que costó bastante trabajo culminarlo, porque embarcaba, digamos, la participación de multisectores: educación, salud, justicia, el Ministerio de la Mujer, en fin, ¿no? Pero, digamos, hay todavía un poco de temor en implementar a cabalidad las políticas que se tienen que implementar. Pero lo importante es llegar a ese nivel. Claro. A ese nivel. O sea, 3 cosas simples, gracias. Son cosas sencillas, pero desgraciadamente hay como mucho temor y prejuicio, ¿no? Por ejemplo, la educación sexual integral. Todavía no se da como debería darse. O sea, en algunas zonas se da, en otras no. Estudios demuestran que la educación sexual no promueve, que es el temor que tienen muchas personas. Hablarles de educación sexual es como promover a que inicien sexualmente. Correcto. No, y no es así. No promueve, al contrario. Al contrario, se da, los estudios han demostrado que aquellos estudiantes que reciben educación sexual retrasan el inicio sexual, o si se inician sexualmente, lo hacen en mejores condiciones. Porque la educación sexual no debe ser solamente sobre métodos anticonceptivos. Yo siempre digo, no se trata de condonizar la educación sexual. Se trata de dar herramientas a los y las adolescentes a decir no cuando no quiero, o decir sí, está bien, pero lo quiero en determinadas condiciones, ¿no? Y tengo las herramientas para hacerlo en las mejores condiciones. Tengo información, tengo métodos anticonceptivos disponibles para poder prevenir. Entonces, yo creo que todavía estamos negando, por un lado, una situación en la que los adolescentes son sexualmente activas, y por otro lado no les estamos dando todas las herramientas, ni siquiera de información, para que tomen decisiones informadas. Por eso es que queremos tenerte siempre en el programa para hablar acerca de esto y otros temas que tienen que ver con la población de nuestro país, que tiene que crecer, pero en otros sentidos, no en números. Gracias, ha sido un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, y cuando quieran. Gracias, vamos a contar contigo. Ha sido la doctora Gracia Zuviría, del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, conversando acerca de embarazo adolescente. Espero pues que les haya resultado satisfactoria su intervención en el programa del día de hoy. Nos vamos a un corte y volvemos con más en el programa.